Hay personas que se levantan antes que el sol, no para hacer ejercicio, ni para tomar café en una taza bonita. Se levantan para limpiar lo que otros ensucian, para ganar lo justo, para que al final del mes el dinero igual no alcance. Rosa era una de esas personas. Limpiaba pisos desde las 5 de la mañana en un edificio elegante, donde nadie sabe su apellido. Y sin embargo, fue en esas madrugadas con olor a cloro y pasillos vacíos, donde Dios le enseñó algo que cambió su vida para siempre. Quédate en esta historia y descubre qué fue eso que aprendió Rosa, que terminó cambiando su vida, porque tal vez también podría cambiar la tuya para siempre. Rosa tenía 42 años y, si alguien le preguntaba, ¿a qué te dedicas?, ella respondía con una mitad de sonrisa. Hago aseo en unas oficinas del centro, no decía más. Como si esas pocas palabras alcanzaran para describir años de cansancio, madrugadas frías y suelos brillantes que nadie agradecía. Vivía en un pequeño departamento en la periferia de la ciudad, en un barrio donde el ruido de los buses comenzaba antes de que amaneciera. El edificio era viejo, las paredes delgadas, y el agua caliente a veces fallaba justo cuando más la necesitaba. Compartía el espacio con su hijo, Daniel, un adolescente de 15 años que todavía estaba aprendiendo a navegar entre sus propias luchas y el cansancio de su madre. Rosa no era floja, nunca lo había sido. Desde joven trabajó en casas, cocinando, planchando, cuidando niños. Con el tiempo, consiguió ese empleo estable de aseo en un edificio empresarial. Estable, pero insuficiente. Su turno comenzaba a las 5 de la mañana. Eso significaba, en teoría, levantarse a las 4, preparar algo rápido para desayunar, alistarse y tomar un bus que cruzaba media ciudad. En teoría. En la práctica, muchas veces estiraba la mano, apagaba la alarma y se quedaba 10 minutos más. Luego corría. Corría para vestirse, corría para encontrar el par de zapatos que siempre parecía esconderse. Corría para alcanzar el bus. Y mientras corría, murmuraba por dentro: Dios, ¿por qué mi vida es así? Trabajo y más trabajo. Y nunca salgo del mismo lugar. No era una queja de incredulidad, era más bien una queja cansada, la de alguien que cree en Dios, pero que siente que Dios está muy ocupado, con problemas más grandes que los suyos. En el edificio donde trabajaba, las cosas eran muy distintas a su barrio. Pisos de mármol, paredes de vidrio, ascensores veloces, plantas siempre verdes aunque nadie supiera quién las regaba. Todo olía a café caro y perfume fino, menos en las primeras horas de la mañana, cuando todavía había olor a desvelo y a cloro. Su uniforme era sencillo: pantalón oscuro, polera clara, zapatos cómodos. En la espalda, una mochila gastada con una botella de agua, algún snack barato y, casi siempre, la preocupación de cómo estirar el poco dinero que tenía para llegar a fin de mes. Rosa entraba por la puerta de servicio. Una puerta lateral, estrecha, por donde entraban los proveedores, los de mantenimiento, los de aseo. Esa puerta, que rara vez se ve en las fotos de la empresa, pero por donde pasa toda la gente, que hace posible que las oficinas brillen. Ella conocía bien los silencios del edificio. Sabía cómo sonaban los ascensores cuando no había nadie dentro. Sabía en qué piso el aire acondicionado fallaba, qué baño se tapaba siempre, qué oficina dejaba más tazas sucias. También conocía los restos de las vidas que allí se vivían. Vasos con café a medio terminar, papeles arrugados con notas urgentes, sillas desordenadas después de reuniones largas. Todos esos rastros que ella borraba cada mañana para que, a las 9, todo estuviera impecable, como si nadie se hubiera cansado el día anterior. Pero nadie conocía los restos de la vida de Rosa, los recibos de luz atrasados, la lista mental de deudas, el cuaderno con cuentas que no cuadraban, el cansancio en los ojos cuando llegaba a casa y su hijo le decía: «Mamá, ¿me ayudas con esta tarea?». Y ella lo intentaba, pero a veces se quedaba dormida sobre el cuaderno, con el lápiz todavía en la mano. Había noches, porque para ella la noche y la madrugada eran un solo bloque de tiempo gris, en que miraba el techo de su pieza y pensaba: ¿será esto todo? Levantarme, correr, limpiar,
llegar cansada, dormir, repetir. En esos momentos, recordaba un dicho que había escuchado desde niña. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y quizá tú, que estás escuchando esta historia, también creciste oyendo esa frase, ¿verdad? Si es así, escríbela en los comentarios. Y le daba rabia, porque ella madrugaba, y se sentía, si no igual, a veces peor. Yo madrugo, le reclamaba a Dios en silencio. ¿Y dónde está la ayuda? Lo que no sabía era que Dios estaba a punto de contestarle. Pero no con un milagro espectacular, sino con una frase, una escena y una decisión muy concreta. Aquel día empezó igual que muchos otros, pero a Rosa se le quedó grabado como el principio de otra vida. Había llegado, otra vez, algunos minutos tarde. No tanto como para perder el trabajo, pero sí lo suficiente como para sentir la presión apretándole el pecho. Tomó rápido el carro de aseo, revisó su lista de pisos asignados y subió al ascensor de servicio. Ese ascensor, viejo y lento, parecía conocer de memoria sus suspiros. Ella se miró en el reflejo metálico, ojeras marcadas, el cabello recogido de cualquier manera, una expresión de agotamiento que se había vuelto habitual. Cuando se abrieron las puertas, el piso estaba como siempre. Oficinas oscuras, pasillos silenciosos, luz tenue de emergencia. Comenzó por donde empezaba siempre, los baños. Limpiar baños a esa hora no es glamuroso. Es duro, huele fuerte, cansa la espalda. Pero había algo que Rosa siempre hacía, incluso sin darse cuenta. Mientras limpiaba, pensaba. Pensaba en sus problemas, en las palabras que le habría gustado decir y no dijo, en cómo reaccionó mal con su hijo el día anterior por puro agotamiento. Terminó el primer sector y se dirigió a una oficina en particular. Era una de las más grandes, con vista a la ciudad. El jefe de esa oficina era un hombre del que todos hablaban. Exitoso, exigente, siempre ocupado. Ella sabía que llegaba temprano, pero nunca lo había visto en esas horas. Ese día, sin embargo, al abrir la puerta con su llave maestra, escuchó algo que la detuvo en seco. No era el sonido de un teclado, no era el ruido de un teléfono. Era una voz baja, casi susurrada. Se asomó un poco, dudando, y lo vio. El hombre que siempre aparecía impecable, con traje perfecto y corbata bien puesta, estaba de rodillas, detrás de su escritorio, la cabeza ligeramente inclinada y los ojos cerrados. Rosa sintió que se metía en algo que no debía ver, pero no pudo moverse. Escuchó fragmentos de lo que decía. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la empresa, por mi familia. Señor, dame sabiduría para tratar bien a las personas que trabajan conmigo. Ayúdame a no olvidar que sin ti no soy nada. Cada palabra le caía a Rosa, como una gota de agua en una tierra reseca. Él con todo lo que tiene. Y está arrodillado, pensó. Se sintió fuera de lugar y por respeto, se retiró unos pasos para no interrumpir. Esperó unos minutos en el pasillo, fingiendo acomodar unos papeles, hasta que lo vio salir de la oficina, acomodándose la chaqueta, como si nada. Cuando él la vio, sonrió. Buenos días, Rosa. Ella devolvió la sonrisa, algo nerviosa. Buenos días, señor. Él siguió su camino y ella entró por fin a la oficina. Comenzó a limpiar el escritorio que unos minutos antes había sido un pequeño altar. Mientras pasaba el paño, no podía sacarse de la cabeza esa imagen. Un hombre poderoso, de rodillas, agradeciendo, pidiendo ayuda. Ese día, Rosa no solo limpió esa oficina, se llevó consigo una pregunta que la acompañó toda la mañana, todo el viaje de regreso a casa, toda la tarde. Si él, que tiene tanto, empieza el día así, ¿qué estoy haciendo yo con mis mañanas? No pasaron muchos días hasta que el destino, o mejor dicho, la mano de Dios, hizo que sus caminos se cruzaran de nuevo, esta vez de manera distinta. Fue en la pequeña cafetería del primer piso. Rosa había terminado su turno y, con unas monedas que le quedaban, se compró un café sencillo para aguantar el viaje de vuelta.
El ejecutivo también estaba ahí, revisando algo en su celular mientras esperaba un café más elaborado. Ella intentó hacerse invisible, como siempre, pero él la reconoció. «Rosa, ¿verdad?», preguntó, acercándose con amabilidad que ella no esperaba. «Sí, señor», respondió, algo cohibida. «Sé que vienes todas las mañanas. Gracias por tu trabajo. Si este edificio se ve como se ve, es también por lo que tú haces». Nadie le hablaba así. A lo más, un «buenos días» apresurado. Sentir reconocimiento la desconcertó. «Pues gracias», balbuceó. Hubo un silencio breve. Rosa dudó, pero algo dentro de ella la empujó a preguntar. «Disculpe, esta mañana yo lo vi en su oficina. No quería interrumpir, pero estaba orando, ¿verdad?». El hombre la miró, sin molestia, más bien con una especie de alegría tranquila. «¿Sí?», dijo. «Es lo primero que hago cada día». Rosa bajó la mirada. «Siempre escuché eso de que al que madruga Dios lo ayuda», confesó. «Pero a veces siento que yo madrugo y no me ayuda mucho». Sonrió con un poco de vergüenza, por haber dicho en voz alta lo que tantas veces pensó en silencio. Él dejó el vaso de café sobre la mesa y le respondió despacio, como si eligiera con cuidado cada palabra. «Rosa, muchos madrugamos, sí, pero no todos entendemos algo importante. Dios no ayuda al que solo se levanta temprano. Dios ayuda al que le entrega primero el corazón». Ella frunció el ceño, intrigada. ¿Cómo es eso? Cuando era joven, continuó él, también trabajé muy duro y madrugaba por obligación. Me quejaba, me sentía víctima. Todo cambió el día que decidí que los primeros minutos de mi día no serían para el celular ni para las preocupaciones, sino para Dios. Empecé a agradecer, a pedir dirección, a poner mi mente en orden. Luego, sobre esa base, comencé a aprender cosas nuevas, a ordenar mis finanzas, a organizar mis días. Madrugar solo por madrugar cansa. Madrugar para encontrarte con Dios te cambia. Rosa se quedó callada. Esa frase se clavó en su interior, como una semilla. «¿Y cómo hizo?», se atrevió a preguntar. «Yo ya me levanto temprano. A veces siento que no puedo más». «Tal vez no se trata de levantarte para correr», dijo él. «Tal vez se trata de levantarte un poco antes para detenerte, para respirar, para orar, para decir, Señor, aquí está mi día, lo pongo en tus manos. Muéstrame qué hacer con este tiempo, aunque sean 15 minutos, pero que sean los primeros». Dios sabe multiplicar lo que se le entrega primero. Eso la desarmó. 15 minutos. No le estaba hablando de horas en un retiro espiritual. Le estaba hablando de algo que podía ser posible, si ella lo decidía. Antes de irse, él agregó, «Si quieres, te puedo recomendar algunos audios y cursos sencillos que yo mismo escucho a veces. No necesitas dinero, solo un poco de tiempo y disciplina, pero sin esos primeros minutos con Dios, todo lo demás se te va a desordenar otra vez». Rosa asintió. No sabía si estaba lista para eso, pero algo en su corazón le decía que acababa de recibir una respuesta que llevaba años pidiendo. Esa tarde, en el pequeño departamento, mientras Daniel hacía tareas, Rosa sacó un cuaderno viejo que tenía guardado. En la primera hoja escribió, con letras temblorosas, «Pacto de la primera media hora». Miró la hora de su alarma en el celular. 4 de la mañana. La movió. 4:15 de la mañana. Solo 15 minutos antes. Le parecía poco y a la vez muchísimo. Pensó, si no puedo darle ni 15 minutos a Dios, entonces ¿a quién se los estoy dando? Esa noche se acostó un poco más temprano. No por falta de cosas que hacer, sino por una decisión. Se dio cuenta de cuánto tiempo se le iba sin darse cuenta, mirando el celular, viendo cualquier cosa para despejarse, pero quedando igual de cansada. Se habló a sí misma, si quiero que cambie algo, tengo que cambiar algo. El primer día, la alarma sonó a las 4:15 y su primer impulso fue el de siempre, apagarla. El cuerpo le gritaba que no.
Las sábanas estaban calentitas. La casa estaba fría y afuera muy oscuro, ideal para quedarse entre sábanas 5 minutos más. Pero entonces recordó las palabras del ejecutivo. Dios sabe multiplicar lo que se le entrega primero. Se sentó en la cama, con los ojos medio cerrados. Se puso las pantuflas y caminó hasta la pequeña cocina. Encendió la luz. Preparó un café sencillo. El silencio era espeso. Por primera vez en mucho tiempo, no lo llenó con quejas, sino con un suspiro distinto. Abrió la Biblia que tenía arrugada en un cajón. Le costó encontrar un texto. No sabía por dónde empezar. Terminó leyendo un salmo que hablaba de confiar en Dios en medio de las dificultades. No entendió todo, pero una frase se le quedó pegada: que Dios conoce las lágrimas, que no olvida al que lo busca. Apoyó la frente sobre sus manos y sin palabras elegantes dijo: Señor, aquí estoy. No sé orar bonito, no sé qué esperar. Solo sé que estoy cansada de vivir así. Te entrego este día. Te entrego mi trabajo, a mi hijo, mis deudas y mis miedos. Ayúdame a ordenar lo que yo no he sabido ordenar. No fue una oración larga. Quizá duró 10 minutos, pero fue honesta. Terminó ese tiempo con una paz rara, distinta. Luego, mientras se vestía, puso en el celular uno de los devocionales cortos que el ejecutivo le había recomendado. Lo escuchó mientras se amarraba los zapatos, mientras recogía su mochila, mientras salía de casa. A las 4:45 ya estaba en camino. El mundo seguía igual de oscuro, pero Rosa llevaba algo nuevo por dentro. Los primeros días no fueron fáciles. Hubo mañanas en que el cansancio parecía más fuerte que las ganas. Hubo momentos en que pensó: ¿de verdad esto sirve de algo? Las cuentas siguen ahí, el trabajo sigue igual de pesado. Pero insistió. En la cocina, ese pequeño espacio se fue convirtiendo, sin que ella lo notara, en una especie de altar silencioso. El cuaderno empezó a llenarse de frases sueltas. Hoy agradecí por Daniel. Hoy llegué a tiempo. Hoy no me enojé con la supervisora. Pequeñas victorias que antes se le escapaban. En el bus, camino al edificio, ya no viajaba solo con sueño. Viajaba con audios en los audífonos, sobre administración del hogar, sobre cómo salir poco a poco de las deudas, sobre organización del tiempo. Nada complicado, pero nuevo para ella. Y lo más importante, empezó a nacer algo que no hacía: escribir ideas que, para su sorpresa, pronto se transformarían en pequeñas metas. Una de esas ideas fue simple: ¿y si dejo de hacer aseo solo por horas y empiezo a ofrecer un servicio más completo? Mientras barría los pasillos y limpiaba escritorios, observaba. Veía oficinas llenas de papeles desordenados, bodegas con cajas apiladas sin criterio, pequeños caos invisibles. Pensaba: yo sé ordenar esto. Llevo años ordenando lo que otros desordenan, pero nunca lo he ofrecido como algo especial, solo lo he hecho en silencio. En una de esas oficinas, tomó valor. Cuando el reloj marcó las 8 y alguien de administración llegó, Rosa se acercó. «Disculpe», dijo, con timidez. «He notado que la bodega del tercer piso siempre está bien llena. Si quiere, un día que no haya tanta gente, puedo ayudar a ordenarla, etiquetar cajas, limpiar bien, no solo barrer, organizarla. Claro, si lo autorizan». La persona la miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que la señora del aseo propusiera proyectos, o al menos ideas de organización. «Déjame preguntar», respondió. Esa misma semana le dieron permiso para hacerlo en una mañana más tranquila. Rosa se tomó el trabajo en serio. Usó lo que había escuchado en los audios sobre organización: separar, clasificar, etiquetar. Hizo un pequeño esquema en su cuaderno antes de empezar. Cuando terminaron, la bodega parecía otra. No solo estaba limpia, estaba clara. El jefe que entró más tarde se impresionó. «¿Quién hizo esto?» «Rosa», respondieron. Ella pidió hacerlo. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, no solo recibió su sueldo,
también recibió una gratificación extra, y más importante aún, una frase que le dio fuerza. Se nota que piensas, no solo limpias, gracias. Rosa volvió a casa con algo que el dinero no compra, dignidad. Y esa noche, al abrir su cuaderno, escribió: Hoy vi un resultado. Lo que escucho en mis madrugadas sí sirve, sobre todo si decido poner en práctica lo aprendido. Pasaron las semanas, y con ellas, algo cambió en Rosa. Por fuera, seguía teniendo el mismo uniforme, el mismo sueldo base, los mismos horarios. Por dentro, ya no era la misma mujer que murmuraba constantemente: ¿por qué mi vida es así? Ahora sus mañanas empezaban con: Gracias, Señor, porque me diste un día más. Muéstrame qué hacer con él. Eso, aunque pareciera mínimo, fue cambiando la manera en que hablaba, se movía y hasta miraba a los demás. Ya no veía a los ejecutivos solo como los que tienen dinero. Los veía como personas que también cargaban preocupaciones. Y sin darse cuenta, empezó a hacer algo: orar por ellos mientras limpiaba sus escritorios. Oraba por el que siempre dejaba latas vacías y papeles arrugados. Señor, dale orden a su vida. Oraba por la que lloraba a veces al teléfono, antes de que llegara la hora de entrada. Dale paz. Oraba por la que siempre le sonreía y le decía: gracias, bendice su familia. Un día, la supervisora de aseo la llamó aparte. Rosa, he estado observando tu trabajo. Llegas más temprano, estás más tranquila, propones cosas. La administración quiere hacer algunos cambios y necesita a alguien que coordine al equipo de aseo en varios pisos. No es un cargo grande, pero es un ascenso. Tendrías unas responsabilidades extra, un pequeño aumento y un horario un poquito más estable. ¿Te interesaría? Rosa sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Yo?, preguntó, casi sin creerlo. Sí, tú. Sabes el trabajo desde dentro. Te ganas el respeto sin gritar. Y sinceramente, este lugar necesita más gente que haga las cosas con el corazón, como tú. Esa tarde, en la cocina de su casa, frente a ese mismo cuaderno, escribió con lágrimas en los ojos: Dios empezó a limpiar mi corazón. Y ahora está ordenando también mi trabajo. No fue suerte, no fue magia. Fue el resultado de muchas madrugadas en las que, mientras el edificio dormía, Rosa ya había aprendido a poner en orden su mente, su carácter y sus decisiones delante de Dios. El ascenso trajo un poco más de dinero. No muchísimo, pero lo suficiente como para que algunas deudas empezaran a disminuir. Rosa, que ahora escuchaba cursos sobre finanzas personales en sus trayectos, aprendió algo simple, pero nuevo para ella: que no todo lo que entra debe gastarse rápido, que se puede separar una parte, por pequeña que sea, para construir algo a futuro. Una madrugada, mientras escribía en su cuaderno, se le ocurrió una idea. Si sé limpiar, ordenar y coordinar, ¿por qué no ofrecer un servicio de limpieza a departamentos los fines de semana? Un servicio distinto, con más detalle, con organización incluida, no solo limpieza rápida. Al principio, la idea le pareció grande. ¿Ella emprender? Pero recordó cuántas veces había minimizado sus capacidades. Recordó cómo Dios, poco a poco, le había mostrado cosas que antes no veía. Comenzó con algo pequeño. Una vecina le ofreció limpiar su departamento de forma más profunda, ordenando closets, deshaciendo cajas viejas, organizando papeles. La vecina aceptó, fascinada con la idea. El resultado fue tan bueno que la vecina la recomendó a otra persona, y esa a otra. En poco tiempo, Rosa tenía 2 o 3 servicios especiales al mes, fuera de su trabajo formal. No se hizo rica, pero sí empezó a sentir algo nuevo. Margen para comprarle a Daniel los útiles sin tanto estrés. Margen para arreglar una filtración en el techo sin tener que pedir prestado. Margen para, de vez en cuando, comprar algo que no fuera solo necesidad, sino un pequeño gusto. Cada nuevo cliente, cada nueva oportunidad, ella la escribía en su cuaderno bajo una misma frase: fruto de las madrugadas con Dios. Porque Rosa nunca se engañó.
Sabía que todo eso no comenzó con un curso ni con un ascenso. Comenzó el día que decidió que sus primeros minutos ya no serían para la queja, sino para la gratitud. No para la ansiedad, sino para la búsqueda de dirección. Pasó el tiempo. A veces, cuando el reloj del edificio marcaba las 9 de la mañana y la gente entraba con prisa, café en mano, nadie imaginaba que la mujer que coordinaba al equipo de aseo y revisaba que todo estuviera en orden, ya llevaba horas despierta. No solo limpiando pisos, sino limpiando su mañana junto a Dios. Un día, mientras supervisaba que una sala de reuniones quedara impecable para una junta importante, uno de los ejecutivos más jóvenes se le acercó. «Rosa», le dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro», respondió ella acomodando unas sillas. «Te veo siempre con buena cara. No digo que no te canses, pero se nota que algo cambió en ti en el último año. Algunos hablan de que ahora coordinas, de que tienes trabajitos extras los fines de semana, que saliste de varias deudas. ¿Cuál es tu secreto?». Lo dijo con tono de broma, pero de fondo había verdadera curiosidad. Rosa se quedó en silencio unos segundos. Pensó en muchas posibles respuestas. Es que me esfuerzo. Es que escucho cursos. Es que ordené mis finanzas. Todas verdaderas pero incompletas. Sonrió y dijo, «Mi secreto es que dejé de levantarme solo para limpiar pisos. Y empecé a levantarme para que Dios limpiara primero mi mañana». El joven frunció el ceño, intrigado. «¿Cómo es eso?». «Antes», explicó Rosa, «mi día empezaba corriendo y quejándome. Abría los ojos tarde, me vestía deprisa y salía reclamándole a la vida. Ahora me levanto un poquito antes y le doy a Dios los primeros minutos. Le agradezco, le cuento mis miedos, le pido que ordene mi mente. Después de eso, sí, escucho cosas que me ayudan a aprender, a organizarme, a mejorar. Pero si no empiezo con Él, todo se me vuelve a desordenar». Se quedó pensando y añadió, «Cuando le di a Él mis primeros 15, 30 minutos, Él me enseñó poco a poco qué hacer con el resto de las horas». El ejecutivo se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. No eran tips de productividad, no era una aplicación nueva. Era algo más profundo, más sencillo y a la vez más desafiante. «Nunca lo había pensado así», admitió. «A veces siento que corro todo el día y no llego a ningún lado». Rosa lo miró con la misma amabilidad con la que, un día, alguien la había mirado a ella. «Tal vez no se trata de correr más», dijo. «Tal vez se trata de empezar distinto». Quizá tú, que estás escuchando esta historia, no trabajas haciendo aseo en un edificio. Tal vez sí. Tal vez tu uniforme es un delantal, un overol, una bata o ropa cualquiera para un trabajo cualquiera. Tal vez también has pensado, trabajo, madrugo, me esfuerzo y no salgo del mismo lugar. Y has repetido el refrán, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero en tu corazón te preguntas, ¿y por qué a mí no? La historia de Rosa no es una fórmula mágica. No te promete que por levantarte temprano, tus problemas desaparecerán. No te dice que Dios es un cajero automático que responde a una alarma. Te muestra algo más profundo, que madrugar, sin dirección, puede ser solo otra forma de cansarte. Pero madrugar para hacer de tus primeros minutos un altar, un espacio de gratitud, de oración, de escucha, eso sí puede cambiar el rumbo de un día y de una vida. Rosa no ganó la lotería. No se saltó procesos. No dejó de trabajar duro. Lo que cambió fue el orden. Primero, Dios. Y luego, el resto. Tal vez no puedas cambiar hoy de trabajo, ni de jefe, ni de casa, pero hay algo que sí puedes decidir. ¿Qué haces con los primeros minutos de tu día? ¿Y a quién se los entregas? Porque cuando tú empiezas limpiando tu mañana con Dios, Él comienza poco a poco a ayudarte a ordenar todo lo demás. Hemos llegado al final de esta bella historia. Espero que te haya gustado y dejado en ti una gran enseñanza. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.